Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean, one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, creo que está bien. Perfecto. Ahí estamos bien. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gentita bella. Y sobre todo en una pequeña noticia, sobre todo la actualización, trayéndoles una pequeña transmisión sobre el tema de la siguiente estrella o mejora de las estrellas de los hormigueros. Ya saben que en este caso hace poco nomás hubo una actualización donde añadieron el siguiente nivel. Y esto es gracias al buen Soul. Tengan en cuenta que gracias a los contactos que tenemos, a los jugadores que gastan bastante en el juego, y de alguna manera pues el canal ha tenido bastante repercusión, que podemos acceder a este tipo de información. Antes era complicado acceder porque no teníamos tantos contactos, pero les podría decir que ahora, gente, no es tan complicado. Gracias al apoyo de todos. Y sobre todo que ustedes, gente, forman parte de esta comunidad, ¿ok? A ver, déjenme coordino esto y vamos a tope, ¿vale? Abro esto. Listo. Y una vez voy abriendo el jueguito, ¿vale? Así que bienvenidos a todos. Un saludito para el buen Keylor, a los moderadores. Bienvenidos a los miembros del canal. Sebastián, Eric, el buen Devani. Chelsea, ¿cómo estás? Welcome, everyone. Thank you for watch. El buen Soul, ¿cómo está? El buen Soul, gente, que crack, un saludito para que está por acá presentándose. El buen Adman, Anis, es Alejandro, Mari, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bienvenida. El buen Ains ahí presentando ya, gente, para que se unan al grupo de Discord del canal, gentita bella. Un saludito para Jeffrey, ¿quién más? Anderson, Charlie, Merwen, Chelsea es de la Alianza de Bar, gente. Con razón ya están diciendo cuál. Este es directo para Jordi, de Ans, Alexander, Merun, el buen Merun, ¿cómo estás, crack? Michael, el buen Fabián, que bueno, ¿cómo están, gentita bella? Creo que ya están todos, ¿verdad? Listo. Déjenme, bueno, no voy a abrir todavía el juego, lo voy a dejar de lado mientras, así que no hay problema. Porque, bueno, en este caso me hubiera gustado mejor presentarles directamente del hormiguero el tema de cómo se ve la skin. Bueno, el tema de la apariencia de la nueva estrella, pero en este caso les tengo como un videíto más que todo. Es lo que tenemos porque por ahora está, o sea, acceder a la cuenta de robot, gente, por ahora complicado, ¿no? Pero déjenme ver, voy a descargar el video, no sé si se lo puede descargar, sí, ya está descargando. Descargo el video, gente, y se los muestro, ¿ok? ¿Cómo estás, JC Calixto? Bienvenidos, gente. No se olviden, gentita bella, de que pueden hacerse miembros del canal. También quería hacer una pregunta, gentita. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido, crack. Bienvenidos a todos, gentita bella. Manuel, ¿cómo estás? El buen Carlos Santos, bienvenidos, gente bella. Tokarashi, ¿cómo están, gentita bella? Verán, gentita,
Algunos miembros del canal me escribieron hace algunos días diciéndome que Tony, mira, nosotros te apoyamos en el contenido y todo eso. No sé qué tú pienses sobre el tema de que de alguna manera tú tomes todo lo que se ha reunido. Ustedes saben que cada mes reunimos una cierta cantidad para hacer sorteos, en este caso para los miembros del canal. Y me dieron una posibilidad, pero esto tengo que consultárselos a todos los miembros del canal básicamente, de que el dinero que se recolectó el mes pasado sea para cubrir un poco el gasto del nuevo insecto que sacamos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, fueron como 10 suscriptores o miembros del canal que me dijeron eso. No es la mayoría, así que eso por lo general tengo que preguntarlo, ¿ok? Bueno, yo sinceramente, gente, les agradezco muchísimo el apoyo. Sinceramente, gracias por apoyar el contenido, sobre todo para que la comunidad siga creciendo. Y eso, créanme que yo sinceramente tener una comunidad así que piense de esa manera y que me apoye de esa manera está bien. Obviamente, pues si la gran mayoría no quiere, eso también es comprensible, porque al final es parte de lo que hemos hecho esta dinámica todos los meses. Esa es una forma también de apoyar a aquellos que quieren ir por la suerte y quieren asegurarse un paquete. Y eso es muy bueno también. Entonces, cada uno tiene voto y noción. Entonces, de alguna manera esto lo pondré dentro del grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque, si no me equivoco, el día de mañana... Sí, el día de mañana o sábado estaríamos haciendo el sorteo del paquete de insectos, ¿ok? Este mes va a ser 3 paquetes de insectos, como ustedes ya saben. Y por el tema del apoyo al contenido, voy a ver si es que yo posteo un paquete de insectos, pero para todos los suscriptores, ¿ok? O sea, seas miembro del canal o suscriptor, participas. Entonces lo voy a ver eso, ¿ok? Así que bienvenidos a todos, ¿vale, gentita bella? Por acá dice, ¿cómo estás, Wilfran? Hola, Tony, saludos a todos. Volví nuevamente. Ok, pero volviste a jugar desde cero, ¿no? Empieza la migración. Ok, vale, crack. Vale, empezaste a jugar desde cero. Bien, crack. Bueno, lo importante es que vuelvan a jugar, ¿no? Yo apoyo esa noción, dice el buen Eric. Ya veo. Te apoyamos, crack. En ti confiamos. Gracias, un abracito para ustedes, gentita bella. Buenas noches, ¿cómo estás, Siriusly? Bienvenido. Buenas, Tony, crack. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? El buen Groot, miren, ya están diciendo cuál. Dice, yo no soy fan del Gran Soul, dice por acá. Uy, cuidado. Vamos por acá. Tony, pásame otra vez el link de miembros para ellos, que hoy a las 12 AM vence la suscripción. A ver, verán, para los que quieran hacerse miembros del canal y participen para el sorteo del día de mañana, les voy a dejar el link por acá, ¿ok? Creo que sí lo tenía por acá en la descripción. Sí, acá está. Déjame lo copio. A ver si está bien el link. Sí está. Okay. Sí está bien el link. Acá se los pongo, ok, gente. Listo, gente. Ahí se los pongo. Con eso se hacen miembros del canal, no hay problema, ¿vale? Tony hace una transmisión larga. Verán, gente, tengo pensado hacer transmisión aquí y luego nos vamos a hacer transmisión sobre el otro juego que sacó de AMS, porque hay algo importante que hablar de ese juego, gente. Nos troleó pedazo el otro juego. Por ahí les mandé, gente. Voy a dejar el link fijado para que no se vaya a perder, para aquellos que quieran hacerse miembros del canal y puedan hacerlo, gentita, ¿vale? Antes de... Voy a sacar el chat de este, por si acaso. Listo. Listo. Ahí estamos bien, gente. Perfecto. Por acá dice, yo ya quiero comer chumpuses a Semana Santa. Ya veo, dice, este evento saqué 3 Lady, una Proate y tengo 3K para arcoiris, mañana termino. ¿En serio, Keylor? Buenardo, crack. Sí que le invertiste entonces al evento. Buena ahí. Dice, no te preocupes, Keylor. Dice, tengo algunas en las que no agrado, lo siento. Verán, gente, bueno, a mí les tengo una pequeña o mala noticia. Bueno, no es tan mala, ok. Va a ser un poco triste nada más, ok. Es más que todo para anunciarles de que, bueno, el buen Soul, gente, por tema de su vida personal y tema de vida real y todo. Y yo sinceramente le mando un gran abracito al buen Soul por el gran apoyo al contenido y sobre todo porque ha estado constante y ha dado mucha información y ha apoyado mucho a la comunidad. Él básicamente ha apoyado el grupo de Discord del juego oficial, ha dado sus ideas y entre otras cosas.
Y por tema de familia, ya saben, la vida real y porque te queda corto el tiempo, pues el buen Soul, gente, al parecer está vendiendo su cuenta ya, ¿ok? Creo que si no me equivoco, hace poco estábamos hablando, hace unos minutos nomás, porque le pedí que me mandara una captura y me contó de que estaba vendiendo ya la cuenta y que ya había un comprador, gente. Entonces, bueno, por tema de tiempo y eso me dijo que ya no va a poder jugar a las hormiguitas, gente. Es una noticia triste porque le tenemos bastante cariño al buen Soul, gente. Ya llegó mi granja TX. Uy, cuidadito, gracias por esa donación. Ah, cierto, gente. No se olviden, por acá pueden dejar su super chat y se va llenando la varita. Un saludito para todos. Dice, se abre la subasta. No, gente, ya la vendió. Bueno, ya la ofertó y hay un comprador, básicamente es lo que me dijo. Y es así. Dice, Dinamai, ¿cómo estás? Saludos, Tony. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es el tema de tiempo, gente. El buen Soul, pues es así, ¿no? Es así, gentita. A ver, me lo dejo por acá. Okay, ya estamos, gentita. Vamos a ver. Ok, ahí estamos bien, gentita. Verán. Adicional a eso, pues, como les digo, es un poco triste el tema de que el buen Soul deje el juego. No sé si más adelante se anima a volver. Puede ser. O quiere empezar en otro juego de la misma empresa. No sé qué es lo que vaya a hacer. Pero por ahora, por temas de tiempo, ya no puede jugar, ¿ok? Tengan cuenta que es así. A la final también puede un poco aburrirte el juego. Y es comprensible porque el juego demanda mucho tiempo. O sea, este tipo de juegos, gente, pay to win. Ustedes ya saben cómo es la modalidad. Tú inviertes mucho tiempo de tu vida. O sea, a veces hay batallas que duran 6, 7 horas. No es como las mías que solo duran 1 hora y ya se termina. Me acabo el hongo de curación y ya terminó. En alianzas así muy, muy competitivas, el tiempo así que tú inviertes de vida es alto. Es mucho y inviertes bastante. Y por eso es que tener alianzas de ese tipo hay que tener mucha responsabilidad porque no es así nada más. Siempre hay que agradecer y sobre todo, pues, ya saben, el nivel competitivo no gira en torno a que sean los más fuertes, sino que una alianza invierte mucho tiempo también. Dice, ¿en cuánto la vendió? Que diga el chisme. Bueno, el buen Soul, si quiere decirlo, que lo ponga, ¿ok? Yo por tema de privacidad no le voy a decir mientras. Dice, ¿cuál es el problema de la cuenta de Soul? Bueno, ahí les dirá él, ¿vale? Ok. Por mientras, no se olvide dejar su poderoso like, gentita bella, ¿vale? Un saludito para todos. A ver, voy a listar de una vez el video y se los muestro. A ver, el video está acá. Separó la música porque esto hable... Voy a tener que ir a abrir acá, verán, gente. Denme chance. Esto lo voy a abrir con otro. No. Fallas técnicas, gente. Es que quiero que la música siga, gente. No se corte. A ver, voy a ver si hablo con otro reproductor. Sí, con este. No hay problema. Ya, ahí estamos. Perfecto. Déjenme cambio solo de pantalla y vamos. Ahí estamos. Okay. A ver, vamos a sacar reacción. Creo que ahí se puede ver. Sí, ahí ya se está viendo. Okay. Voy a poner el chat por acá. Esto. Ah, no sé. Bueno, aquí podemos ver el videito, ¿ok, gente? Miren, si ya se dan cuenta, este es el siguiente nivel de la estrella, ¿vale? Miren, se ve como que, bueno, si ya le sale estas, ya vamos a ir a la cuenta de robot cómo se ve la estrella. ¿Okay? Aquí lo vamos a poner en el video como ya se ve esta, bueno, hasta donde conocíamos, esta era la estrella que ahora los jugadores invierten más en el juego, tienen acceso, es a esta, ¿okay? Y la siguiente es esta, te pide 512,000, miren, aquí pueden ver, 512,000 de experiencia para la siguiente, ¿ok? No te da un atributo adicional,
más que todo lo que hace es mejorar ya un atributo que tienes de estrellas anteriores. Te aumenta un 25% más de defensa a todas las hormigas, básicamente es lo que añade. Entonces vamos a ver la animación. Es buena, sí, sí les podría decir. Se ve más chévere, se ve más épico, les podría decir, eso sí. Le sale como unas llamas. Aquí lo van a ver, aquí lo van a ver. Pero por mientras quiero ver el tema de la reacción de la gente. ¿Cómo estás, Sonic? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, por fin saqué las T7. Soy full. Muy buena, crack, a tope. Allá dale a tope, crack. El buen Tony, ¿cómo está? Estoy muy bien, crack. Dice solo $1 y me estoy arriesgando, dice por acá. Ya veo, Merwin. Tony, tengo hormiga de la muerte predadora, pero me falta una. ¿Cuál sería? Ya hace falta la Berserker, Adman. Una Berserker sería bien. La Berserker, guapo. Listo, gente. Les voy a poner el videito para que lo vean y cómo es la animación. Espero que en sus celulares configuren a la máxima calidad que puede la traducción. Porque en este año, gente, sí se viene la nueva PC, gente. Así que vamos a traer nuevo contenido a tope, ¿vale? Así que gracias por el más apoyo. Vamos ahí. Miren, así se ve. Espero que se pueda ver la animación. Lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Miren, así se ve. Le sale como unas llamas de color rojo, ¿ok? Y la estrella es un poco más grande, la siguiente, el del siguiente nivel. Como les digo, lo único que te da es otro 25% más de defensa a todas las hormigas soldado. No está nada mal. El tema de animación, gente, se ve mucho más god. Otro tema es verlo aquí y otro es ya en el hormiguero fuera, gente. Porque ahorita vamos a ver cómo se ve la primera estrella, la que ya los jugadores tienen acceso en el hormiguero y ustedes ya lo han visto bastantes veces. Eso es gracias a que podemos tener acceso a los jugadores más fuertes, ¿no? Pero es así, lo repito una vez más, ¿ok? Y de ahí vamos a abrir la cuenta donde está posicionado el buen robot, gente. Perfecto. Listo, cambiamos por acá. Dice, aunque le ponga máxima calidad, se ve todo borroso. Y eso que cierro el video y aún así no se arregla. ¿En serio, crack? Qué raro. Dice, recuerda que yo te dije justo eso, Tony. Cuando subiste el video de Sultan y Robot te escribí. Ese aprendió el español para... Se va, Wilton. Tony, la animación de esa estrella se parece al Ki de Jiren. Algo así, crack. Dice, buenas noches, Tony. Me saluda, recién llegué y ya me están traumando con esas estrellas. Sí, crack. Es la siguiente. Es la siguiente. ¿Qué evoluciones sirven más para el combate? El objetivo, crack, es sacar las T9. T9 es mucho más superior a las T8. Aunque tú tengas unas T8 full mejoradas, unas T9 te pueden igualar. Entonces, importante, a tope con el tema de las T9. Una vez vaya a las T9, crack, ahí sí vea combate, el tema de velocidad de combate, donde te ofrecen, bueno, en este tema de que tus hormigas puedan activar las habilidades. ¿Dónde consigues más velocidad de combate? Es en el tema de la evolución. Primerito vas a ¿cómo se llama esto? Déjame abrir el juego, me olvidé el nombre. Tienes que irte a... no a desarrollar zona, me olvidé, gente, el nombre. Ahorita voy a abrir el juego, ¿ok? Y vamos para acá. Vamos por acá, a ver. Estamos bien. Vamos a la batalla de una vez, ¿ok? Dice, la máxima calidad es 720. Sí, por ahora tengo esa calidad, gente, ¿vale? A ver, ¿cuál era la mejor que te decía? Ah, combate avanzado tienes que ir a tope, crack, ¿ok? Verás, todo lo que tienes que hacer al inicio es mejorar la unidad por al máximo que puedas, para que tu unidad por lo menos ya añadas 3 hormigas especiales. Luego de eso sí, combate avanzado. Y bueno, hasta que completes combate avanzado deberías tener ya una T10, que digo, una T9. Una T9 dependiendo de tus gustos, por ejemplo puede ser guardiana, arquero o transportadora. No te recomiendo mejorar los 3 al mismo tiempo porque te vas a demorar mucho. Y el objetivo es que tú ahorres tiempo y seas más eficiente al momento de subir las mejoras, porque esto toma mucho tiempo. Entonces puedes ir full transportador o full arquera. No recomiendo tampoco ir full guardiana porque a algunos jugadores les cuesta un poco subir. Entonces
de alguna manera pues ve a tope con las arqueras o transportadoras. Más que todo te recomiendo arqueras. Una vez saques de 9 arqueras, combate avanzado y luego sí ya escoges las T10, que es el objetivo del juego, tener por lo menos una T10 y ahí estás a top, ¿ok? Por acá dice, cuando todo se arregle, todos sabéis el motivo, seguiré en el juego y con... Uy, cuidadito que el buen Zul dice que va a volver con una cuenta fuerte si es que todo va bien. Uy. ¿Cuántas estrellas ya le invitaron al juego contando con esta? Verás, o sea, desde la estrella verde son 6 estrellas. 2 estrellas azules son 7. 3 estrellas moradas son 8. Las 4 doradas son 9. Luego sigue la estrella roja, son 10. Luego la que todos tienen es la 11 estrella. Y la que ahorita vimos que todavía no se puede conseguir porque falta tiempo es la 12ª. O sea, hay 2 estrellas actualmente. O sea, pero es bastante tiempo, te diría. Bastante tiempo. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido, crack. Gracias por estar aquí. Dice en un año capaz que tenga T9. Hasta en menos tiempo. Lo que más demora, Facu, es las T10. Las T9 hasta menos tiempo es. No demoras mucho. A ver, listo, gente. Vamos a ir a ver la cuenta de robot, para que lo tengan en cuenta, para que vean cómo es el diseño y todo. Vamos acá. Miren, bueno, este es el siguiente nivel. Miren, esta es la que les digo. Esta es la estrella 10. ¿Ok? Sí lo pueden ver. Uy, están tocando la puerta, gente. Vuelvo rápido, ¿vale? Ahí, mientras le dejo en esa... Listo, gente. Volví. Perfecto. Este les decía, gente. A ver. Este es la estrella 10. Y este es la estrella 11, ¿ok? Es la que tiene ahorita... Espérate. No, hay 3 estrellas. Hay 3 estrellas, gente. Sí, me estoy equivocando yo. Sí. Esta es la 11. Esta es la 10. Esta es la 11. Robot tiene la 12 y la siguiente es 13, gente. Son 3 estrellas. Me estaba equivocando. Sí, me estaba equivocando. Bien que el buen Anis me corrigió. Sí. Hay 3 estrellas, gente. Sí. Hay 3 estrellas. Sí. Ahorita que lo veo así. Porque la 13, gente, es esta estrellita que le sale como unas cositas doradas. Si ven como rayos dorados. No, son como flamas más que todo. Y le sale como unas hojitas, parece ser. Y ya no lo puedo acercar más. Pero ese es el diseño para que lo chequen. Sí, son 13, gente. Dice, tardé 90 días aproximadamente para las T9. Sí, mira. Son 3 meses el buen Mero y ya sacó las T9. Mira, no es tan difícil. Tony, ¿qué me recomiendas para full arqueras de T7? O sea, ¿a qué te refieres con qué te recomiende? ¿Qué hormigas? ¿O cuál es el próximo objetivo? Dice, bastante pasta para llegar a esa estrella roja. Sí, gente. O sea, aquí, para llegar a estas estrellas, necesitan tener todas las skins del hormiguero. Bueno, de las estrellas pay to win que saca el juego. Eso sí. Y sobre todo, gente, quedar top 1 en marmota. Siempre. Es así. Si no, te vas atrasando así. Por eso les digo... A veces, si tú quieres ser jugador free to play y por lo menos tener esta estrella, que es esta gente, la roja, necesitas sí o sí asegurarte el top 1 de marmota. Y hay servidores muertos en los cuales ustedes pueden aprovechar. Por ejemplo, si ustedes son jugadores nuevos y ven que después de su primera migración su servidor muere, yo les recomendaría mucho de que se queden en su servidor. Quédense, gente, quédense porque bien, se quedan. Arman una alianza ahí más o menos chévere con tal que reúnan los requisitos para poder ir a la isla o a cualquier evento que vaya a aperturar el juego. Vayan al evento, vuelvan y si tú puedes quedar dentro, por lo menos dentro del top 3 o 5, que sería lo ideal,
ya te estarías asegurando las estrellas. Más que todo el top 1 sería lo ideal, porque con eso ya farmeas las estrellas y no se te hace tan complicado a futuro. Yo, por ejemplo, al inicio no me concentré tanto en esto y por eso es que yo llevo retrasado mucho más que otros jugadores que ya llevan más tiempo, siendo arqueros, por ejemplo. Desde un inicio ya quedaban en top de marmota. Yo antes no quedaba y era un poco complicado, entonces si no quedas, pues te vas atrasando poco a poco. Es así. Dice, esa apariencia es la mejor. No, hay otras más, crack. Mira, aquí te puedo mostrar. Bueno, si tú eres jugador nuevo, tal vez no te aparezcan todas las skins que hay en el juego, pero aquí te voy mostrando, mira. Esta es la que recién sacaron. Acá hay otra. Esta la sacas solo en el evento de las selvas y ganas. Este es pay to win, pay to win, pay to win. Solo si se la sacas en eventos. Esta de acá. Si es que esta gente sale en la tiendita de palitos, yo me la saco. Esta skin yo la quiero, me gusta mucho. Por acá. Esta la consigues en el Barren Land. Pero ya saben que tanto como este de la selva, si ganas el evento, solo tiene duración limitada. O sea, ciertos días la puedes equipar y listo. Y no suma experiencia al hormiguero, ¿ok? Este es pay to win, pay to win, pay to win, pay to win. Esta fue exclusiva. Esta tal vez no vuelva. Bueno, el evento de Godzilla no vuelva a salir. Quién sabe. Tal vez me equivoque en el futuro. Esta ya la pueden sacar en la tienda con palitos. Esta también. Aquí pueden ver. Hay algunas. Esta es la skin para aquellos jugadores que van empezando así nuevitos y van a ir a la isla perdida. Esta es la primera skin. Si ganan el evento van a poder tener esta skin. Es chévere, pero como les digo, esta no suma las estrellas del hormiguero, ¿vale? Ahí tenemos esta que fue del primer aniversario. Este es del tigre que yo tengo en cuenta principal. Esta de la nocturna umbría, que si no me equivoco fue la primera, aparte de algunas skins que habían dentro del juego, pero fue una de las primeras que dentro del juego te la ofrecían barata, porque hubo un evento donde te ofrecían 80 fragmentos y tú solo tenías que invertir un poco para sacar 20 fragmentos más y ya era suficiente. ¿Okay? Vamos por acá. El cacti otoñal. Por acá de las abejitas. El de la marmota, que todo siendo pay to win o free to play puedes sacarlo. Lo importante es que debes tener 100 fragmentos de la marmota. Esto cómo lo consigues, atacando a la marmota y quedando dentro del top 50. Y por acá estas que son pay to win igual. Y acá tenemos estas épicas que las puedes sacar. De ahí todas son buenas, cada una da propiedades interesantes. No hay una mejor que otra, eso sí. Todos dan diferentes bonificaciones, solo que dependiendo de tus gustos, uno les gustará una que otra. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los que son como hierbitas así. Es bonito. ¿Cuál es el próximo objetivo? Perfecto. Verás, Deans, una vez sacas las T7, tienes que ir por las T8 rápidamente, no te atrases. Pero mientras vas subiendo eso, crack, concéntrate full en la reina. Full reina. Luego de la reina, crack, en evolución no te olvides completar desarrollo de zona. Esto es bien importante. Yo te diría que una vez tengas T7, concéntrate muchísimo en estas recompensas. Trata de llegar aquí para que en el servidor versus servidor, crack, te den recompensas por 2. Aquí, mira. Aquí puedes ver que esta recompensa dice por 2, por 2, por 2. Esto necesitas ir a tope, crack. Para que vayas a tope. Por acá el buen Jack dice: yo saqué las T9 como en año y medio. Medio año. Yo año y medio, ¿no? Como en medio año. Pero donde están esas cuentas es un server muerto. Claro. Veo. Bueno, ahí como que perjudica un poco el progreso también. Dice: ojalá el buen Soul nos bendiga con su cuenta. Ok, no, broma, dice por acá. Tony, Berserker es mejor con 4 estrellas que muerte 5 estrellas en PvP. Teniendo la Dolia casi PvE. ¿Quién es mejor? Berserker, te diría, un poquito más estable. Lo que pasa es que Hormiga de la Muerte dependes mucho de la activación y es muy inestable, les diría, gente. Muy, muy, muy inestable. ¿Qué pasó con el juego nuevo, Tony? Verán, gente, yo les quisiera contar, tal vez en la transmisión que vamos a hacer en Twitch. Ahí les quisiera contar qué es lo que pasó en el nuevo juego. Les quisiera contar. O si no, si es que tienen bastante intriga, les puedo contar de una vez por acá. Dice: ¿cómo puedo conseguir más huevos supremos? Déjame ver este comentario. ¿Cómo puedo conseguir huevos supremos sin ser pay to win? Bueno, el buen Alexander debe ser un jugador que va empezando. Verás, crack, aquí se consiguen huevos completando el servidor versus servidor. Aquí. Llegando a esta recompensa recibes huevos supremos.
Adicional a eso, hay eventos que van apareciendo consecutivamente, donde te van a ir dando huevos. Solo tienes que estar atento a estos eventos. Luego de ello, también cada vez que pasen los días, tu servidor va a ganar al otro servidor. Y si da la casualidad de que eres reina 24 o 25, por eso el objetivo es que ustedes, gente, traten de llegar rápidamente a reina 24 o 25. Porque, bueno, siendo reina 24 ya recibes un huevo supremo si es que tu servidor gana a otro servidor en el día de zona de guerra más poderosa, como ustedes ya saben. Pero si eres reina 25 y tu servidor gana, recibes 3 huevos supremos. Y ahí es la diferencia. Entonces es importante, gente, llegar rápidamente a reina 25. ¿Cómo conseguir huevos supremos? Es la única manera. Siendo free to play te limitas mucho al inicio. Eso es importante para que lo tomen en cuenta. Pero el objetivo rápido, reina 25, ¿ok? Dice, hay una amiga que es por mucho mejor que todas. No. O sea, si eres transportador, guardián y arquero, cada una tiene una hormiga que potencia mucho a su clase. No hay una hormiga mejor que todos, ¿ok? Aquí tengan en cuenta que si tú eres guardián, ganas a las arqueras. Y si tú eres arquero, ganas a las transportadoras. Y si tú eres transportador, ganas a las guardianas. Y se forma un triángulo. De esa manera mantienes, como decirte, una estabilidad dentro del juego. Y no haces que una clase, un tipo de clase, se descontrole. Y por ejemplo, si no hubiera ese tipo de buff o debuff, dependiendo de la clase en la que estés, pues nadie sería de diferentes clases, sino que uno sería solo por una. Y solo habría full arqueras, por ejemplo. Entonces es así, para mantener un poco la armonía del juego y que todo sea estable, hay esa eficiencia y deficiencia dependiendo de qué clase seas. Entonces es así. Lo que sí te podría decir, qué hormigas son fuertes de cada clase, eso sí sería diferente. Dice, hola Tony, acabo de ver las estadísticas de Cats, una locura lo que tiene. Misaes, que son jugadores OP, mucha inversión es ahí. Tony, la inflata cura, me parece God. Claro que sí, Ganis. Cura, más que todo eso es por la habilidad que copia. Necesitas tenerla con bombicina ahí, es el combo, papu. Dice, yo ahorita voy a sacar la skin del dragón. Árbol bueno, eso sí, cuando tenga los 10 palitos. No sale otra buena, tengo 6. Ah, ya veo ya. Yo por ahora voy farmeando poco a poco, sin problema. Dice, alguien dijo moradito, cuidado el ban. Ya no escuché nada, No. Ahora, Luis, ya no hay problema de decir Twitch aquí. Ya no hay problema, gente. Ya no hay problema. Estamos bien. Ahora podría decirte que si dices de otras plataformas nombres, no hay problema. Vamos por acá. A ver, gentita. ¿Qué les iba a decir? Dice, ¿qué es ese objeto amarillo al lado izquierdo de tu hormiga? Esto lo vas a ver cuando vayas a los eventos como la Selva Frondosa, Barrenland o Isla Perdida. Mientras no lo vas a conseguir hasta que vayas a esos eventos. Por mientras. Yo te diría, Alexander, si quieres empaparte mucho, veas todos los directos que hemos hecho desde la isla y Barren y así sucesivamente. Sé que son muchos, pero te van a ayudar mucho por experiencia. Ah, ya se fue, dice. Debe ser, bueno, no sé, alguien curioso, ¿no? Verán, gentita, ahora sí, les voy a contar de una vez el chisme, no hay problema. Verán, lo que pasó es que ustedes saben que planteamos un objetivo de empezar en el nuevo en un nuevo juego que sacó The Ants. Bueno, los desarrolladores que crearon The Ants, gente. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, ¿tienes un resumen de esos directos? No tengo resumen, gente. O sea, de los directos los tengo ahí plasmaditos. Lo que sí podrías ver es las partes importantes de cada directo, porque hemos hecho muchos. Muchos. Verás, les voy a contar el chismecito de qué es lo que pasó en el otro juego. Verán, el otro jueguito, como ya saben, era acceso anticipado. Recién lo sacaron hace algunos días nomás. Hicimos video y todos pues creamos una comunidad poderosa. Fuimos al servidor 2, gente. Además de que fuimos al servidor 2. Verás, Merun, lo que voy a hacer es un videito explicando lo mejor que pueden hacer tanto en la Selva Frondosa. Bueno, no en el evento ahorita. Más bien de la Isla Perdida, lo mejor estrategias que pueden hacer. Luego en el Barrenland, lo mejor que pueden hacer. Y hasta que se estabilice un poco el tema de la selva, haría un futuro otro próximo video. Para que esté muy bien reforzado esa parte. Para aquellos jugadores que van empezando. Sí, bien importante. Así que hay chambitas, hay que chambear. Sobre el nuevo juego, gente. Como les digo, empezamos un nuevo servidor. El servidor 2, creamos una alianza latina.
había una alianza que era de full ingleses. Bueno, un poco mixta también porque hay bastantes jugadores portugueses. Había algún árabe en esa alianza, la top 1. Pero en sí era de idioma inglés, ¿ok? Entonces nosotros éramos los latinos que empezamos gracias al tema de los videos que hicimos y transmisiones, pues la gente se unió y empezamos a dar la tope en el nuevo juego, gente. En The Ants of Alias, como ustedes ya saben. Entonces un nuevo juego que sacó los buenos desarrolladores de The Ants. ¿Y qué pasó? Tiempo después, gente, pues le dimos a tope. Les quitamos el top 1 a los que hablaban inglés, o sea, la alianza inglesa. Les ganamos el top 1. Tuvimos al buen Fabián que se volvió un crack. Dominamos full el top. Nos convertimos en una de la alianza, porque en sí la alianza top 2 ya se volvió top 2 y ya no nos pudo sobrepasar. Nos volvimos una de las alianzas más fuertes del servidor. Y con respecto, gente. Yo les diría gracias al gran apoyo de todos los que nos acompañaron en dar la tope. La nueva alianza se fue. Nos a full, aprendimos mucho. Cometimos errores al inicio, como es tal, ¿no? Es fácil de eso porque es un nuevo juego y pues no sabemos todo a tope. Y íbamos todo bonito, gente. Empezaron a aparecer eventos muy chulos. Las animaciones, gente. Tienes mega bestias. Puedes mejorarlas, la ranita te acompaña en las batallas y cosas muy interesantes del juego. Aparecieron eventos donde parece ser que el juego te da cosas sin invertirle nada del juego. O sea, si tú quieres algo exclusivo que aparecen en eventos, solo tienes que esforzarte y esperar que los eventos lleguen nuevamente y lo consigues. Y eso me impresionó mucho porque usualmente The Ants no suele ser así. Parece ser que el nuevo juego no va a ser tan pay to win como lo hemos visto aquí en The Ants. No sé cómo vaya a ser los eventos a futuro sobre el tema de cosas exclusivas, pero tiene buen ritmo el nuevo juego. Está muy bueno. El tema de la batalla, PvP y todo eso, gente, está genial. Tiene muy buenos mecanismos, eventos, tiene muchas cositas. No tiene tantas cosas que te abrume, pero tiene sus cosillas, ¿ok? Tiene algunas cosas y contras, obviamente, pero está bien. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Mientras todo iba bien, gente, lastimosamente, Tony, ¿tú sacaste el camaleón? No. Hay que esperar por lo menos 2 eventos para el camaleón Áñez. Tú viste que por lo menos la mayoría sacó 5 fragmentos del camaleón. Eso, como les digo, es otra mega bestia que puedes conseguir, pero parece ser que tiene que llegar nuevamente el evento para que lo consigas a tope. Entonces, estuvo bien. Ahora, ¿qué pasó? Mientras todo iba armonioso con el nuevo, famosamente dieron una nota de correo. Cuando lo mandaron por el grupo oficial de Ants, ¿ok? Anunciaron de que como era una beta, eso anticipó beta, que iban a hacer un reseteo, ¿okay? Esto significa, yo sí le invertí al otro juego, gente, le invertí como $10. Me compré un primer constructor. O sea, como que ustedes saben, en el juego si te compras un constructor te vale $5. Allá me lo compré porque allá no hay como 4 constructores gratis como en este juego, como en The Ants. En el otro juego su constructor, el otro tienes bien que comprarlo con $5 para que lo tengas permanente, o cada día pagas 200 diamantes para tenerlo por un día, ¿ok? Entonces, además de comprar el constructor, te dan bastantes recompensas para ayudarte a mejorar la reina. Y después me compré gasté otros $5 en un pase que estuvo muy bueno. O sea, imagínate, por ejemplo, podríamos decir que es un tipo pase de estos, que mientras vas subiendo la reina te van dando recompensas. Por ejemplo, si tú quieres comprar este pase, te vale $10, allá vale 5, ¿ok? Y a la final me terminé gastando 10 y subí rápido la reina y así a tope. Y vamos a... Yo era el jugador con el segundo, porque era el primero y yo el segundo, y habían otros jugadores de la alianza que les digo, tenían algunos jugadores que ni por pelos nos igualaban a nuestra alianza, gente. Yo sí les digo con orgullo, la alianza que formamos era más fuerte, la que más cooperaba y por más de tiempo uno y eso no estuvo un día antes de que nosotros empezábamos a full.
Luego de eso, pues como les digo, lanzaron un pequeño desarrollador un deteo que ganaron de el progreso que se mejorando, o sea, todas las mejoras que ustedes hicieron, si llegaron a Reina 16, hasta dónde va a ser el tema del borrado. ¿Cuál es la fecha límite? Va a ser el 28 horario UTC, o sea, 28 de este mes. Tenemos para jugar aproximadamente unos 8 días más. Días más para jugar el jueguito de Ants of Alice. Van a eliminar todo el progreso. O sea, no importa si hayas avanzado lo que sea, van a eliminar todo el progreso, todo lo que tú te hayas esforzado. Van a eliminar. Así que, bueno, por mi gente no hay problema. Yo les podría decir, está bien. Es algo que se entiende porque es acceso anticipado. Y lo que se rumorea es que gente, una vez, ¿ok? Una vez, ¿cómo es esto? Una vez se lance el, ¿cómo es esto? Se finalice, podríamos decir, el borrado. Puede que se lance el próximo, podríamos decir, cuando hablas del otro juego se traba. ¿Qué pasó? ¿Se está trabando? ¿Sí se está trabando? Tony, no te escucho bien. ¿En serio? ¿Me están escuchando mal? No, me quieren trolear. Me quieren trolear. No. Yo no les creo nada. Sí se escucha mal, dice. Que va. Creo que me quieren trolear porque yo veo gente y se escucha bien. Dice, cuando hablas del otro juego se traba. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué será? Que el micrófono me está fallando. ¿Qué será, gente? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien ya? A ver, ahí. ¿Se escucha bien, gente? ¿O todavía se está escuchando para corregir eso? Dice, está rompiendo como un problema de conexión. Déjame ver. ¿Qué será? Por acá dice que estoy bien. Ahora sí está bien. Ya. ¿Qué será? Voy a revisar alguna conexión porque a veces siente, ya saben, si tienen mascotas, siempre están de curiosos, gente, moviendo alguna cosa. Ahora sí está mejor. Ok, gente. Ya. Ok. Tengo que revisar eso. Bueno, lo voy a repetir, gente, porque parece ser que no se estaba escuchando. Vale, lo voy a repetir. Ahora, lo voy a repetir. El buen Conker, gracias por estar aquí, gentita bella. Dice, diles que no vean Netflix en 4. No, es que la conexión está bien, gente. No hay pérdida de FPS. Tal vez la conexión del micrófono puede ser. Ahora que dejaste de hablar de nuevo, el juego se arregló. Dice, ¿no les parece eso curioso? Quién sabe, ¿no? Verán, voy a hablar otra vez del juego a ver qué pasa. Como les digo, lo que pasó, gente, es que una vez llegue la fecha límite, no sé desde cuándo se haya entrecortado el tema del sonido. Como les iba diciendo, dice, creo que Dios no quiere que hables del otro juego, dice. Puede ser. Bueno, es que es así, verán, algunos tal vez estaban un poco frustrados por querer empezar de nuevo en un nuevo servidor y empezar desde cero, porque el tema como que fue un acceso para los devs, se disculpan y que de alguna agradecían el feedback y algunas recomendaciones o algunas otras cositas. ¿Sigue trabajando en serio? ¿Qué va, gente? Ay, creo que me están troleando ya. Porque yo veo que sí se escucha bien.
Se está cortando otra vez, dice. Otra vez, Tony. ¿En serio? Es por... Dice. ¿En serio? Es que verán, si veo el otro juego... A ver, voy a poner el sonido de la transmisión. Juegos... Su constructor, el otro tienes bien que comprarlo con $5 para que lo tengas permanente. Más. Déjame ver. Sí se escucha más. Los devs se disculpan y queda alguna. Ok, sí, como que hay partes que se entrecortan. Tienen razón. Verán, gente, voy a revisar la conexión del micrófono. Ok, denme en chance. Por mientras, voy a quitar esto, gente. A ver. Listo, gente. ¿Me escuchan? Dice, estoy hackeando a Tony para ver el otro juego, dice el buen sobre. A ver. Ahí me escuchan, gente. A ver cómo se escucha. Creo que ahí ya está mejor. A ver. Porque yo veo que va bien el micro, pero puede ser la conexión nada más. Sí, verdad, ya está bien. Ahora mejor, dice. Puede ser. La conexión estaba mal, gente, creo. Ya lo conecté bien, por si acaso. Dice, la prueba es hablar del otro juego. Verán, antes de hablar, vamos a hacer algunas pruebas mientras, ¿ok? A ver si avanzo, a ver si salgo. Puede que sea tema de conexión también, quién sabe. Dice, solo habla del juego y vemos, dice. No sé desde qué punto me quedé del otro juego, gente. ¿Desde dónde? ¿Alguien me puede decir desde qué punto empezaron a escuchar que no hablaba bonito? Así más o menos ya me pongo al corriente. Y les cuento desde ahí. Desde que empezaste a hablar del otro juego. En serio, desde que empecé a hablar del otro juego. En serio. Desde los $5. Por acá dice. Desde que... Ah, ok. Desde que... Literalmente... ok. Desde The Ants. Ok. Desde The Ants of Alice. Ok. Ahora que hablas y te quedas callado un rato, pienso que se boguea, dice. Entendimos todo, tú sigue, dice. Creo que sí deben haber entendido, ¿verdad? Verán, para resumirles, ¿ok? Para no hacerlo tan largo. Nosotros empezamos en el juego de The Ants of Alias, como ustedes ya saben. Le dimos a full. Cuando empezamos en el nuevo servidor había una alianza full top 1, que era de habla inglesa. Nosotros al final le terminamos ganando. Nos convertimos en una de las alianzas más fuertes de hispanas, porque habían españoles y latinos ahí, ¿ok? Jugadores que hablábamos español. Nos convertimos en la alianza más fuerte del servidor.
Y mientras disfrutábamos del juego, gente, aparecieron bastantes cosas. Nos divertimos mucho. Obviamente cometimos errores mientras íbamos en el proceso. Y lo que pasó, gente, es que los desarrolladores mandaron un pequeño mensaje donde muchos, pues, les llegó al corazón porque iban a eliminar gente. Dice, era tu conexión, ya se escucha bien. Perfecto, gente. Ya ven, ya se escucha bien. Ya ven, ya se escucha bien. Era la conexión, gente. Bueno, ya está corregido entonces. Entonces, como les iba diciendo, los desarrolladores del otro juego pues anunciaron un pequeño mensaje donde va a haber reseteo. Y hasta el 28 de este mes podemos disfrutar hasta que venga ese reseteo y se elimine todo el progreso de las cuentas que empezaron en el nuevo servidor. Buen juego, ¿no? Lastimosamente, algunos como que les daba pereza, ¿no? Les daba pereza como que progresar nuevamente desde cero. Y bueno, de alguna manera, unos días todavía, algunos del juego, hay eventos que están apertados, pero voy a grabar estos días voy a grabar para ponerles al tanto de aquellos que quieran ponerles, no cometan errores, porque ya, aunque parezca un poco loco, les diría que aunque reinicien todo, parece ser bueno porque nosotros, como ya cometimos algunos errores mientras íbamos en el juego, ya no los vamos a cometer y vamos a empezar de la mejor manera en la próxima salida del juego. ¿Okay? Y se está trabando. ¿Qué? ¿Qué va, gente? ¿Qué se va a estar trabando? Porque me está... En serio, se está trabando. Qué raro. Revisa tu video. A ver, voy a revisarlo, gente. Agradecían el... Escuchar. Justo en los parece ser bueno porque nosotros, como ya cometimos algunos errores mientras íbamos en el juego, ya no los vamos a cometer y vamos a empezar de la mejor manera en la próxima salida del juego. ¿Ok? Y se está trabando. ¿Qué? En serio que se está trabando. Cierto. Cierto que se está trabando, gente. Se está trabando, gente. Tengo que revisar otra vez, gente. Porque por ahí una conexión está mal. Tony, te va a caer el... No, gente, es mi conexión del micrófono. O sea, si se dan cuenta, sí me muevo bien. O sea, sí me muevo bien. No es nada que se está cayendo el directo. Lo que pasa es el audio. Mi conexión de audio está mal. Mi conexión de audio está mal, gente. Tony, te tumbaron un patrocinio. Ahora quieren tomar la PC del directo. No, gente. Él se va a tumbar. Dice, pero es justo cuando hablas del otro juego. Qué raro, ¿no? O sea, ahorita me escuchan bien, ¿verdad? ¿O no se escucha bien? Qué raro, gente. Eso está muy extraño. Dice, a ver, quítate la camisa y haz unos burpees. Podría hacer unos retos así, gente, pero en Twitch. Ahorita está bien, ¿verdad? Se está volviendo a cortar el audio, dice. Ahora que no estás hablando del juego va fluido. ¿En serio? ¿En serio que ya va fluido? Qué loco. Está muy extraño, gente. Les diría... Qué raro. Se está cortando, el audio se está cortando.
Ahorita ya está bien. En serio. A ver, déjame revisarlo acá. La conexión de audio está mal. ¿Verdad? O no se escucha bien. Qué raro, gente. Eso está muy extraño. Ah, se está cortando. El audio se está cortando. Ahorita ya está bien. En serio. A ver. Tienen razón, gente. Tienen mucha razón. O sea, sí se está escuchando bien. Es como a ratos raro, dice. Desde que dejaste de hablar del otro juego. Está extraño, gente. Tienen mucha razón. Verán, es que tiene lógica porque empezamos a hablar y bueno, una vez empezamos a hablar del nuevo juego, así se empezó a trabar un poco el audio, ¿no? Vuelvo a hablar del juego de nuevo, a ver. Qué raro, gente. Verá, dejemos un ratito. Puede que tal vez sea algo, ¿no? Parece troll, pero cuando hablas del otro se corta. Dice, me salió una publicidad en los comentarios. Eso es normal. Recién veo eso. Usualmente les puede salir un anuncio que otro, gente. Mejor seguir hablando de The Ants. Sí, gente, hay que seguir hablando de Ants. Bueno, para resumirles, gente, ¿ok? Para terminar con esto, porque si no los voy a ir a tope. Van a eliminar todo el progreso del juego. Del que ya sabemos, del segundo juego que sacó los desarrolladores de The Ants. Lastimosamente van a eliminar todo el progreso. Y tenemos hasta el 28 para jugar a tope. Así que, como les digo, en el otro canal que creamos para el nuevo juego, voy a subir videos sobre las estrategias y todo sobre lo que se viene durante estos 7 días. Y pues bueno, para prepararnos, hay rumores de que según se viene, gente, hay rumores que según posiblemente después del borrado o el reseteo o después del 28 horario UTC se venga la versión oficial del otro juego. Entonces pilas con eso, ¿ok? Para que estén al tanto. Si se escucha bien, perfecto. ¿Por qué será que se escucha mal? Voy a tener que revisar muy bien el tema de la conexión, gente. Sí, debe ser el micrófono, gente. Tony, ¿cuál es el otro para seguirte? Verán, gente, el otro canal se llama Tony Journey, así me llamé. Pero se los puedo pasar por acá. Subí un video hablando del nuevo juego también. Acá se los voy a pasar. Porque no lo voy a poner. Esto. Lo que pasa es que es una... ¿no? Se lo voy a dejar por acá. ¿Ok? Listo. Listo. Ese es el otro canal de YouTube que tengo. ¿Ok? Así que pilas. El AD entró al directo, dice. No, sí, debe ser mi micro, gente. Sin duda debe ser mi micro. Verán, voy a desconectar. Ok. Porque por acá tenía conectado una cámara. Porque estaba haciendo algunas pruebas. Solo que esta cámara, como es webcam, no tiene tanta calidad como lo que tengo acá. Puedes conectar esto y creo que irá mejor. Dice, su micrófono debe fabricarse en China, de la misma. Pues mi micrófono sí es chino, gente. O sea, la mayoría de micrófonos más o menos chéveres son de China. Dice, estaba grabando para el Only el Tony. ¿Qué va, gente? No, no. Saludos, ¿cómo estás, Motor City? Bienvenido. Dice, me salió la Egersi, juego con arqueras. Uy, Motor City. Bueno, Egersi la mejor de transportadores, melee. Pero para arqueras no te sirve, ¿no? Aún tienen mis dolores, dice por acá. Ah, ok, aún tienen mis dólares. En serio, Fabián, todavía no haces el tema de la devolución. Ah, es otra cosa, gente. En el otro juego, no voy a mencionar el nombre porque parece ser que se interfiere un poco. El otro jueguito, gente, para aquellos jugadores que gastaron, como les digo, se elimina todo el progreso, pero para aquellos que hayan gastado tienes que comunicarte con el equipo de desarrollos. Bueno, con el ADA, pues, y básicamente el ADA se comunica con el equipo de desarrollo y les comunican todo lo sucedido y te van a hacer una devolución del dinero que hayas gastado. Así que no hay problema. A mí ya
Ya inició el proceso de devolución, los únicos $10 que gasté. Así que pilas. Dice, el nuevo juego debería llamarse Voldemort, dice. No se puede no se puede nombrar, literal, ¿no? Bueno, entonces, ¿conviene jugar después del reseteo el nuevo juego? No sé, verán, no sé si es que después del reseteo salga la versión global. O sea, si es así, estaría bien, les diría. Dice, el otro de Ants no me gusta nada por lo visual. Me quedo con el clásico. Ya veo, Rayo. Bueno, a mí me gusta el otro, te diría. Obviamente, me sigue encantando el de Ants clásico. Este podríamos decir que es el de Ants clásico, gente. Tema de gráficos y eso está God también. Dice, iré a atacar a Alianza Top 2. Yo les diría a gente que no nos ganemos un enemigo. O sea, por ejemplo, si estamos en el servidor 2 y empezamos de nuevo, puede que nos toque con los mismos. Y vamos a tener problemas después. Así que la reputación, gente, sí juega un papel importante. Tony, ¿seguirás jugando el otro de Ants? ¿O al archivo? ¿Cómo? O sea, si me hablas que una vez elimine todo y seguimos jugando, sí, voy a seguir jugando, crack. ¿Estará ya en español? Se supone que sí, crack. Debería estar ya en español. ¿Cómo se llama el juego innombrable? Es The Ants. Verán, en otras transmisiones decíamos el nombre, no pasaba nada. Se llama The Ants Odd Alias. Odd Alias. Por ahí les mandé el canal de YouTube, gente, para que lo tomen en cuenta. Bueno, no lo voy a fijar, lo voy a dejar ahí para que lo chequen. Ahí lo pueden ver. Tony, les volvemos a ganar. Sí, de que les volvemos a ganar, sí. Pero hay que más bien tener aliados y no estar peleando desde un inicio. Para que estén al tanto. Bueno, gentita, verán. Por lo demás, como les dije, estuve escuchando rumores importantes, como les digo, que va a salir algunos cuando ya empiezan a rumorear dentro del grupo oficial del Discord del juego. Cuando empiezan a rumorear algo es que se viene, gente, se viene algo. Como les dije, posiblemente se venga una nueva hormiga, una mejor que Tetraponera, una hormiga pay to win que va a hacer buen daño. Tengan en cuenta que Bombicina, si le subes estrellas, creo que hasta más daño que la Tetraponera estaría haciendo. Para PvP está muy fuerte. Y debe, sin duda, pues los pay to win deben tener una hormiga que también puedan sacarla y con el dinero puedan gastar para que puedan subir las estrellas rápidamente sin problema, ¿no? Como ustedes ya saben. Uy, el buen Soul. Sí, el buen Soul está atacando ahorita, gente. Está atacando al pangolín. Y como les iba diciendo, va a salir una nueva hormiguita. Una más fuerte que la Tetraponera. Así que para aquellos que se proyecten a futuro, pueden ya ir más o menos ir viendo qué hormigas son fuertes. Eso sí, esto es con temporalidades, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Las temporalidades giran en torno a que jugadores o servidores ya antiguos, estamos hablando de jugadores que ya llevamos más de 2 años y algunos ajustando 3 años, pues ya disfrutan de las nuevas cositas que van añadiendo porque son jugadores que ya llevan bastante tiempo en el juego. Si tú eres un jugador que está en los servidores, por ejemplo, 900, 1000 o de los que van recién saliendo, no te van a salir eventos que están saliendo en los antiguos servidores porque es el tema del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si ya sale la nueva hormiga que es mejor que Tetraponera, la cosa es que en los nuevos servidores no va a estar disponible porque es tema de temporalidad, como ustedes ya saben, ¿okay? Entonces, conforme pasa el tiempo se va a ir desbloqueando nuevas cositas y es así como saben, sucesivamente. Por eso es que muchos preguntan, Tony, yo tengo el mismo evento pero no me salen las mismas cosas. O Tony, yo estoy esperando a la Mantis Luchador y no ha salido en mi servidor, pero ha salido otro tipo de bicho. Y es así. Entonces, para que tengan en cuenta todo eso, gente, gira en torno al tema de la temporalidad de cada servidor. Así que si al tiempo que vas la Tetraponera recién aparece, es buena. Así que si quieres comprarlo y sacárselo y mejorar en el daño, porque la Tetraponera, gente, sin duda, aunque salga una mejor que Tetraponera, va a ser parte del PvE. O sea, va a formar parte de la tier list de PvE porque sería jugar Bombicina, la Tetra y la nueva hormiga. Y esas 3 hormigas, gente, harían el máximo daño a full. Entonces es lo que hay, gente, así que pilas. Por eso metieron la Tetra en el evento 2x1. Exacto, y verán, este evento tiene trampa. No se vayan a creer, no es que te dan gratis. Si ustedes lo analizan muy bien, desde hace tiempo ya, o sea, si ustedes analizan bien el evento,
acá está. Te dice que el evento, tú gastas 6.000, o sea, 6.000 puntos, gente, dependiendo a tu suerte, todo eso. Gira en torno casi a unos 350. Pongámosle $350, más o menos. Entonces son $350. Ten en cuenta que hace tiempo ya la tetraponera ya la bajaron de precio. O sea, todas estas hormigas que estamos viendo ya las bajaron de precio y puedes sacárselas. Por ejemplo, Proata haciendo free to play, participando en el evento de la fiesta de las hormigas 4 veces, ya la puedes sacar. Salpicus hace tiempo ya muchos la tienen, ya participando 4 veces en el evento, la sacas. Y por ahora no sé si otros eventos puedan sacar diferentes hormigas con fragmentos. Puede que sí más a futuro, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Estas hormiguitas hace tiempo ya valen mitad de precio. ¿Y qué es lo que pasa? En este evento, según entre comillas, tú sacas una hormiga y te van a regalar otra. Es un poco de publicidad nada más, porque a la final estás pagando 2 hormigas. Porque, recalco, estas hormigas ya valen la mitad, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si es que es un servidor de los nuevos, como les digo, servidor 900, más o menos 900, 1000, y que recién va a salir la tetraponera y que te sale este evento, diría que es ganga. Ahí sí, si es que va a salir por primera vez, por ejemplo, la tetraponera y recién apareció en tu servidor y nunca la habías visto en eventos, diría que es ganga. Ahí sí, porque no la han visto nunca. Entonces, como recién sale y que ya te le den la posibilidad de sacártela para subir ya estrellas, está muy bien. Y adicional a eso, si es que eres un jugador que gasta, puedes sacarte 3 veces este paquete. Estamos hablando de que, puedes sacártelo 6 copias puedes sacar en el evento, porque son 3 veces. Entonces son 3 veces en el evento. Así que es pura publicidad para seguidores viejos. A la final estás gastando lo mismo que una hormiga de mitad de precio. Entonces estás literalmente comprando las 2 copias. No es que te están regalando una. Según el juego te está dando una gratis, pero a la final es publicidad. Así que es así que no se engañen. Deam siempre gana, ¿ok? Deam siempre gana. Eso lo hemos visto desde que sufrimos la estafa del paquete del bug, ¿se acuerdan? Y esto, gente, este evento hace honor al evento del bug, prometiendo igualmente el tema del paquete de $5 con 80 corales. Y trayéndote igualmente un paquete que te dicen que te regalan una copia, pero que a la final estás pagando las 2 copias. Entonces, no hay nada gratis, gente. Es así. Deam siempre gana. Así que pilas en esto. No está nada mal, obviamente, pues gastas las 2 copias, está bien. Para jugadores que invierten mucho, le diría que, o jugadores que estaban planteándose que hasta que esté en mitad de precio las hormigas y todo eso y quieren sacárselas, pues es una buena hora para invertirle y aprovechar. Es así, gente. Dice, aún tengo menos 9 huevos de insectos. Yo también tengo todavía esa penalización todavía, gente. Dice, no lo había visto así, dice, pero me da igual. Es así, si se lo ponen ver así, gente, es así de simple. Por ejemplo, muchos verán, me estaban preguntando por el tema de Caballero Negro. Muchos me decían, Tony, parece que algunos dicen que es una mala hormiga, que no funciona y esto. Muchos jugadores pay to win dicen que no funciona. Yo le diría a gente que no sé qué jugador pay to win está diciendo que no funciona. Yo le diría que es una buena hormiga. Si quieres sacártelo para formaciones mixtas y full guardianes, el meta esta hormiguita da muy buenas bonificaciones. Para acá hasta el buen Sol te dará la razón también porque se la sacó y la tiene a 2 estrellas y está muy bien. Tony, ve los reportes en la alianza. Ok, ahorita lo veo. Uy, ok. Dice, es de la alianza de ayer. Uy, casi 2G le pegó a la... Pero este es día de arqueras, ¿verdad? Uy, esta perla carmesí. Uy, mira, no me digas. Bombicina igualando a Tetra con 8 estrellas. Le está superando en daño a la Bombicina. Miren, 23 habilidades, 626 millones. Y la Tetra, 8 estrellas, 525 millones. Pero obviamente hemos visto que a veces Tetra activa más, ¿no? Solo que aquí no, como que no activó tanto. Pero si hubiera activado más, tal vez pegaba más, ¿no? Y por acá Perla Carmesí 11, 594. No está nada mal, Bombicina y eso que sin estrellas, gente. Wow. Wow. Este de acá, déjame ver. Ah, acá ya pegaste 2G. Acá pegaste 2G. 27 habilidades.
27 habilidades, 748 millones, gente. Wow, es que esta hormiga, gente, es una máquina para hacer daño de habilidad. Es una máquina, gente. Las hormigas de la selva frondosa son el meta. 3 años y la panda sigue bien cara cuando ya ni sirve. Es así, crack. Las 3 hormigas que al inicio fueron pay to win, pues ya no tanto, ¿no? Tony, yo creo que Tetra la regalan en la segunda o tercera etapa de regalos por puntos de misiones diarios. Puede ser, Ais. Así, créeme que si lo hacen estaría bien. Estaría bien. De alguna manera un free to play con el tiempo la saca. Y pues está muy bien, ¿no? Qué loco, gente. 14 habilidades, 570. No, gente, es que Bombicina es el nuevo meta. Lástima. Gente, yo sí tengo mala suerte. En mi cuenta principal fui la selva frondosa. Y hasta ahora, gente, ya hasta ahora les digo. Y hasta ahora, ninguna hormiga de la selva me ha salido. Me salió una copia de cristal dorado nada más, que agradezco, que está bien. Me hace falta 2 copias más y la subo a 8 estrellas. Pero a partir de ahí, gente, ninguna hormiga de la selva. ¿Cómo es eso posible, gente? Yo veo que hay jugadores que han tenido suerte y han sacado por lo menos 1 o 2 copias. Bueno, no copias. 1 o 2 hormigas de la selva. Yo nada, gente. ¿Qué está pasando, gente? Ya está conspirando contra mí. Bombi con inflata no es mejor. Con inflata. Hablas de la de apoyo. No, aquí la de apoyo, crack, no está hecha para hacer daño. Más bien, ya sabes, estas hormigas son para PvE. Dice, estamos iguales. A mí ni una hormiga de la... ya veo, Luis. Yo también tengo muy mala suerte. Nada. Yo espero que se haga la mantis luchadora en el servidor 1209. Ok. Ya salió 2 veces el Vindex. Vale, Merium. Entonces significa que si ya salió 2 veces el Vindex, está próximo a llegar. Hablando de la selva frondosa, estoy esperando el evento del servidor. Ok, ya veo, crack. Ya estaría aperturándose, está próximo. Porque la tercera salida ya está en curso también. El juego te está castigando por contar sus secretos. Puede ser, ¿no? Pero bueno, espero que tengas suerte. Yo lo que quiero es la de rango, que es esta, gente. La Rimosus, creo que se llamaba. Sí, Rimosus es esta, gente. También he visto reportes. Una barbaridad lo que pega. O sea, imagínate, jugadores rompieron su récord en pangolín por esta hormiguita de aquí. Por la bombicina. Tony, ¿tú harás el video para el 3er aniversario? Hice directo, Ains. No creo que haga video. Como ya hice directo, está bien. Está bien, porque hacer video... no creo, crack. Más bien hecho directo está bien, porque ahí hablamos sobre otras cositas que van a profundidad. Algunos jugadores que ya, por ejemplo, han gastado, nos dicen sus experiencias, qué es lo que conviene y así sucesivamente. Así que no hay problema. Tony, tengo 2 copias de esa hormiga Rimosus. En serio, 2 copias de Rimosus. No me digas, hoy conozco la envidia, gente. Yo me saqué la bombilla y berserker. O sea, la bombicina, Denis. Buena, si te salió esta God, mejórale y utiliza en PvE. Para PvE también funciona muy bien. Tony, voy casi 3 años, ni una vez. En serio, Luis, ninguna berserker. Uff. Pero lo tuyo ya es mala suerte. Pero dime, por lo menos tienes la muerte. Porque si me dices que no te ha salido la muerte, ahí sí es que estoy mal. No, jaja, video del que dicen en el juego del comunicado. Ah, ok. Ah, vale. Ah, ok, entiendo. Ah, no. Yo el primer aniversario sí participé. El segundo bueno, el segundo no participé y este tercero tampoco. Bueno, en sí tienes que hacerte un video grabándote y así, pero bueno, está bien, ¿no? Ah, tú le dices bombilla. Ok. Bueno, la bombicina. Vale. Yo creo que el evento del 3er aniversario sería God, pero más parece evento de los que siempre para puro pay to win. Verán, gente, vean el lado bueno. O sea, verán, yo les diría, un evento como este, donde puedes aprovechar y sacar la marcha. O sea, puedes aprovechar hasta la tercera recompensa, ¿ok? Mira, te van a dar esto y aquí puedes asegurarte estas recompensas con probabilidades, obviamente. Mira, te dan estas cositas.
Por acá, mira, te dan 10 de estos, que no está nada mal. Y estas recompensas. Y el tercero te dan la marcha. Mira, te dan de estrella de convertirse de hormiga especial. Cada vez que llegue por lo menos el aniversario, te podrás asegurar esto, mira, crack. No está nada mal tampoco, porque esto, mira, te aseguras en un futuro poder pasar las estrellas de una hormiguita a otra. Obviamente para que esté bien ahí. Y por acá esto ya es pay to win, ¿ok? Por acá vemos estos paquetes, que esto sí es tema de comprárselo, pero está bien, hasta la tercera recompensa. Son recompensas que, miren, el primer día desbloqueas todo esto. ¿Qué día desbloqueas? Reclamas todo esto. El segundo día reclamas todo esto. Y el tercer día reclamas todo esto. Adicional a eso, hay otro evento que es este. Ah, no, este es pay to win. Que es este, donde, bueno, tú das, de alguna manera, apoyas al tema de lo que se va acumulando, ¿no? Por ejemplo, el muro del deseo. Vas reclamando recompensas. Con esto sacas un emoji y algunas recompensas más. Que esto, gente, para hacer de no siempre regala nada, ¿ok? Pero de alguna manera, si participas, está bien. Por ejemplo, si completas día 1, día 3, ahorita estamos en la etapa 4 y luego empezaría la etapa 5. Mira, te dan algunas recompensas y te siguen dando esta hierba de oración que sirve para seguir apoyando a este tema de la gran recompensa o la gran bendición. Ahora muchos preguntan, Tony, yo te dé suerte, puedes tener la suerte de ganarte el gran premio. Ahorita el buen Katz ha aportado 770, miren, al tema del gran premio de la bendición. Todo esto lo puedes recibir acumulado y quedar en el tema de la clasificación para recibir una recompensa chévere y poder un free to play sacarse un fragmento de estos, gente, porque este es tema de puntos, ¿no? Miren, el buen robot va top 1 aquí. Está bien. De ahí el tema del marco, como decían sobre esto. Bueno, este ya es pay to win, ¿no? El tema del marco, gente, está god, les diría. O sea, sinceramente hablando, este marco está bien bonito. Está bien bonito, lo malo es que sí está caro. Dice, ¿compartiste con los miembros el truco para ganar más recompensa en el evento, Tony? No, Soul. ¿Había truco? Dímelo. Eso tengo que hacer video mañana, entonces. Pero eso me puede comparar con los diamantes sin problemas. Exacto, también. Hay un evento similar, creo que hasta el premio 14. Sí, más o menos. Hay truco allí. A ver, dímelo, Soul. Aquí lo vemos. Yo gané una gran bendición, me dieron más de 800. Ya veo. Tony, ¿sabes cómo es el tema del emparejamiento en la selva? A nuestro campamento le tocó... Uy, gracias. Bienvenida, Denise. Gracias por renovar. No, ¿qué digo renovar? Más que todo, eres nueva miembro. Bienvenida. No te olvides, me escribes por Discord. En el tema de la descripción del directo está un link que te lleva al grupo de Discord del canal. Para añadirte al grupo de WhatsApp si es que deseas, obviamente. Y participas por el tema de los sorteitos que hacemos, ¿ok? Cada mes hacemos los que apoyan al tema de las membresías. Dice Tony, ¿sabes cómo? Ok, a nuestro campamento le tocó una alianza súper fuerte, incluso yendo 3 versus 2. Somos campamento Bellota. Chris, el tema del emparejamiento, hasta donde sé, el campamento Bellota Dorada siempre emparejan a las alianzas más fuertes. Y en Cedro Nevado a las que, bueno, de alguna manera una o dos fuertes y las demás más o menos a nivel, te diría. Pero tema de emparejamiento es muy random, también gira en torno al aleatorio también. Tony, ¿sabes cuándo agregan la apariencia nueva de la tienda del palo? No sé, tocará esperar, pero no te daría una respuesta a ello. Yo tengo 3 meses y no me ha salido la muerte, ya veo, Hizuka. Bueno, con tiempo, crack. Yo te diría que esperé más de año para sacar por lo menos las chinchas. Sí, ve al árbol. Ok, voy a ir al árbol. Ok, vamos a ir al árbol. Dice que hay truco aquí en el evento, ok. Eso no lo sabía. Ir por donde dice bendición. A ver. A donde dice bendición, dices. ¿Dónde? ¿Dónde bendición? Aquí. Esto. Dice, no me alcanzarán los órganos para poder comprar todo, dice Roberto Karachi. Ve donde dice el número. A ver, déjame ver acá. Ve como el número para subir poco a poco. Ir por donde dice bendición. A ver. Aquí, en orar. Acá.
Ok, en el premio de la gran bendición, a esto. Aquí debe ser. Ok, gran premio de bendición, ok. Como nunca me salió la Berserker, pues ya no la quiero. Solo quiero Bombicina, la cambiaré por muerte. Ya veo, por lo menos ha tenido la muerte, que es lo bueno. Listo. Voy bajando. Miren, este han tenido 1230. Oye, aquí como que se va bajando esto. Mira, sube y baja. Ve las hojas como está a subir poco a poco. Sí, sí, mira, está como que sube y baja esto. Porque aquí dice, los líderes que obtienen el gran premio de bendición obtendrán un 50% de recompensas de bote. Cuando es como 1800 o más. Hay que tirar entonces. Acá hay 1300, mira ya. Es un poxo que se acumula y al que gane le dan la mitad de lo acumulado. Exacto. El truco es ese entonces. Hay que esperar que se acumule bastante entonces. Para que estar bien atento, ¿no? Es cuando tocas el árbol. Pero cuando te toca como la gran bendición, ¿verdad? Mira, ahorita está en 1500 ya. Necesitas esperar más que 1800 o más. Mira, ya está acumulando. Está en 1600 ya. Uy, acá se quitó. Ya bajó. Sí. Ya estaba cerca. Dice, yo gano 6 veces en este evento. Ok. A mí sí me tocaron varias bendiciones, te diría. O sea, gran bendición. Cuando tú vas subiendo, pam, 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 y pum, te dan la bendición, ¿no? Y cuando te toca la bendición, pues recibes estas recompensas, ¿no? Que son obviamente muy buenas también. Es como las maquinitas tragamonedas. Se acumula y si latinas, da el 50% del acumulado. Ahí me dio un bono de 1320. Exacto, sí, sí. Exacto, Chris. Es así. Esto también la recompensa, si la vas chuntando también. Tony, tengo arqueada, diente y saltarina, todas con 2 estrellas. Quiero cambiar la arqueada por punta de lanza carmesí. ¿Es mejor o dejo arqueada? Te diría que sí la cambies. Sí, sí, sí. Solo que arqueada, que digo, punta de lanza carmesí sería de segunda línea, creo. En nuestro servidor el rango del 450 al 550. Cada vez que alguien dispara el árbol, el número aumenta. Ok. Por ejemplo, ahorita está en 1700 ya. Ya está en 1800. Está en 1799. 1800. Aquí toca chinar. Solo que no tengo nada. 1900. Uy, se reinició. Ok, hay que esperar hasta que llegue o más, ¿verdad? Dice, el ganador es la persona que golpea el árbol en el punto aleatorio. Pero si prestas atención a todos los ganadores, la marca del 50% es de alrededor de 700 a 1100. 870, 970, 700, 700, 800, 700, 740. Sí, 930, 1200. Acá hay uno de 1230, por ejemplo. Este, por ejemplo, sí le tocó bien. Dice, LOL, acabo de ganar con eso que dijo Soul, dice. Entonces, terminas obteniendo la mitad de la hoja que hay
en esa caja. O sea, lo que están... Bueno, es buen truco, ¿saben por qué? Porque al parecer 1800 o más es el límite que al parecer esto puede acumular. Mira, aquí ya va subiendo a 1700. Entonces, si ustedes pujan en los últimos 1800, mira, aquí hay 1900 y ahorita empiezan a pujar, boom, 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 se reinicia, se baja. Entonces, eso significa los que atinaron en esa probabilidad ganan la bendición. Eso te da chance a seguir avanzando en esto. Que llegues más lejos aquí. Porque esto es dependiendo a los niveles que vayas avanzando. Acá no, como ustedes ya saben. Interesante. Oye, buen truco ese también. Entonces terminas obteniendo la mitad de las hojas. Exacto. Sí, más o menos. Al parecer, ahí está el truquito, gente. Hay que pujar cuando esté cerca de los 1800 por ahí. 1800 o más. Esto, gente, tengo que probarlo, pero en mi cuenta principal para grabarlo. Este árbol, Tony, es solo para servidores del 450 al 550. Entiendo. O sea, hablas de cualquier grupo. Es diferente, ¿verdad? Ah, sí, acá tengo 500, gente. Acá tengo 500. Uy, ahorita voy a empujar. ¿Tengo que darle al árbol? No, ¿verdad? Uy, está acumulándose, está acumulándose. No me funciona. Uy, están 2000. No, ya se me acabó, gente. No, subí hasta 2100, gente. No puede ser que no me haya tocado. Qué F, gente. Básicamente los jugadores que disparan el árbol de 900, 1500 nunca ganarán. Mira, está acumulando 1200 ya. No han ganado todavía. 2300. ¿De dónde saco más? Esto creo que no me da, ¿verdad? Uy, todavía está acumulándose. ¿Pero de dónde saco? ¿Qué debo hacer acá? Utiliza... Vamos a acelerar algo acá. Déjame ver. Déjame ver si ya se reinició esto. Uy, ya se reinició, gente. Era de haber aprovechado. Voy a tener unos cuantos listos. Voy a mejorar algo, ¿ok? Déjame ver esto. Estamos a nivel. Esto, algo que pueda mejorar. Con esto creo que ya. Ya, con esto sacamos ya todo el día. A ver, probemos. Está en 1300. No, el otro estaba bueno, gente, porque estaba arriba de 2000 ya. Prueben tu cuenta. Lo malo, gente, es que mi cuenta ya intenté todo ya. Está acumuladísimo, gente, arriba de 2000. Yo diría que es tema de mucha suerte también. Pero en la gran mayoría, como dice el buen Soul, sí. Hay como que más o menos sí se nota que hay relación, que hay un rango de recompensas. Sí se nota, sí se nota. Por ejemplo, ahorita está en 1800. Voy a esperar a ver si puja un poquito más. Le empiezo a dar. Está en 1878. Todavía nadie se gana. A ver si siguen dando más. Uy, está en 2000. Uy, me tocó la bendición.
En 2000, solo tiré como 2 nomás. ¿Listo? Uy, sigue dando. Sigue dando. Está en 2500. Todavía la gran puja no me toca. ¡Uy! ¡Uy! Dieron hasta 2290 me dieron. Me llevé yo la puja. ¿Sí vieron? Entiendo. Ahora entiendo. A mí esta recompensa del cuadro, si vieron, no me ha salido a mí. Si vieron ese brillo del cuadro. Ese brillo del cuadro a mí no me ha salido. Ah, entiendo a lo que se refería el buen Zul. Ese como la gran recompensa es que te brille todo el cuadro. Ah. Vale. Capal va a ganar, dice. O sea, el buen Capal tiene el truco acá. El buen Capal no ha gastado nada entonces. A eso me refieres, que el buen Capal tiene todo ahorrado. Lo malo, gente, es que si hubiera sabido antes el truco, hubiéramos aprovechado más. Déjanos algo, Tony, dice para acá. Sí. Te da esta como que todo el cuadro brilla. Vale, está bien. Sí. Ahorita está en 1800. Veamos si puja más. Tengo algunos más todavía. 1900. Uy, no se reinició. Bueno, esperemos. Estaba bien acumulado esto de aquí. A ver, déjame ver. Tony, ganaste. Sí. Ganamos, gente. Bueno, por lo menos en esta cuenta granja, ¿no? En mi principal, nada, gente. Verán, lo bueno de esto es que te dan esto del deseo acumulado. Y eso te ayuda a avanzar más acá. Sin duda es muy buen truco, gente. Uy. Ah, cada vez que brilla el botón rojo aquí es que alguien ganó. Cada vez que brille este botoncito, gente, es que alguien ganó. Miren, sí, aquí yo gané, gente. Mira, Tony JM, 1300 gané. A ver, déjame ver si alguien ajustó 1300. Nadie, gente. Yo nomás ajusté. A este 1230. 1040. Yo 1300. Uy, no, está bueno el truco. Tienen que darle a full ahí. 1400 está. Pero hay que esperar. Por lo menos te da buena recompensa si llega arriba de 2000. Es buena recompensa, gente, si llega arriba de 2000. Ahí es bueno. Pero como dice el buen Zul, la relación es que arriba de 1800 ya da. Ya da. Mira, aquí ya se reinició. Ahorita como que está saliendo más. Sí, aquí lo veo, crack, mira. ¡Uy! 2 veces gané. What the hell? 2 veces. 2600. ¿Qué es? ¿En serio? Ya. Uy, está en 1200. Qué loco. 2 veces gané. O se bugueó. Porque aquí yo vi 2 veces. No, se bugueó, gente. Solo una vez así. Está bug esto también. Sí, solo una vez. Sí, se bugueó, gente. Fake. No, sí. Cada vez que gana uno, aquí se pone el botoncito rojo. ¿Ah? ¿Ves? Gana el bote. En serio, Tony, ya déjanos algo, dice. Bueno, voy a dejar en esta cuenta esto para hacer el video el día de mañana, con los días que queda, porque ahorita queda 3 días básicamente. O si es que lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer hoy mismo. Más bien voy a recortar esta transmisión en el apartado donde nos explicó el buen Zul el tema del secreto, para no estar grabando. Más bien
tratar un resumen. Ya sí. Dice, ¿vas a Twitch? Creo que no vamos a Twitch, gente. Voy a ver si edito el video. Me va a demorar por lo menos una horita hasta editar el video. Este evento está chido, ojalá se repita. Sí, o sea, gira en torno mucho a la suerte. Gira en torno a mucho a la suerte. Gira en torno a mucho a la suerte. Está bien. Con lo que queda del evento hay que aprovechar los 2 días últimos. Mira cuánto tiene. Sí, tengo 1980, gente. ¿Sí se dan cuenta? Y eso que recién empecé hoy a recabar recompensas. Con esto me da fácil para ir a full. Buen truco el buen Soul. Hay que ajustar a full cuando esté arriba de 1800. Bien, 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 bien. Te agradezco, Soul, por ese trucazo. No lo hubiéramos sabido. Hubiera hecho transmisión antes. Mejor, crack, te hubieras aparecido cuando hicimos transmisión del del evento. ¿O cuándo te enteraste que funcionaba este truco? Verán, esperemos a ver si es que gastamos. Ya está en 1700, ¿ok? A veces como que se reinicia rápido. Pero ya está como que pujando, gente. Ya está como que pujando. No voy a pujar. Voy a esperar hasta arriba de 1800. ¡Ay, no! Uy, gente. Hay que esperar. Hay que ser seguro nada más. Arriba de 1800 con fe. Arriba de 1800 con fe. Esto ya, gente, es como que vicio también. Y mira, full ganan también. Pero nadie con 1300, gente. Nadie. Solo yo saqué los 1300. Todos sacan 880. 860, 990. Yo lo hice sin darme cuenta que lo hice. Ya veo. También puede ser tema de suerte, ¿no? Porque mira, tú, por ejemplo, justo debiste haber activado al momento que estaba la puja alta. Entonces estuvo bien. Dice, parece una rifa quien pone más. Exacto, es así. Y cuando suelta, se lo gana. Está en 1400 ahorita. Voy a pujar unos pocos. ¿Ya? Uy, ya hubo gan. Ya. Ok. Ya está en 1500. Vamos unos pocos más. 1539. Gané la bendición, 1200. Buena, Xoka. Buena ahí. Si aparece el árbol, ¿qué hago? ¿Sigo metiendo? Sí, dale. Porque esas recompensas te las van a dar con esto. Con el tema de la bendición son más jugosas las recompensas que el tema solo propio del deseo. Ahorita está en 1750. Con fe, gente, sube a más de 1800. Con fe. Y si es suerte, hasta 1200. Ok, sube un poquito más. Un poquito más. Uy, ahorita. Bendición, ok, bendición. No, sigue empujando. ¿Cuántos están? 1900. Estoy empujando, gente. 2000, ya, ahí está bien. Arriba de 2000 está bien. Uy, espero que me alcance. Uy, otra bendición. Vamos, gente. ¿Se ganó alguien? No, todavía sigue empujando. Ay, espero que me alcance los puntos, gente. No, ya se ganó alguien. ¿Quién se ganó? Este jugador se lo ganó, gente. Este se lo ganó, gente. No me tocó a mí. Bueno, también como que aumentas tus probabilidades, diría, gente. Aumentas tus probabilidades. Dice, la mayoría de los jugadores que ya han gastado todas sus... Ok. Y son muy pocos los que están participando. Claro. Ay, ok. Esto es bueno hacerlo después del reinicio, Soul. ¿A eso te refieres? Y si espera hasta que esté más cerca para restablecer sus posibilidades de ganar. E incluso mejor porque la mayoría de los jugadores... Ok. Le vale. Dice, como estás pujando, estás dando a luz, dice por acá. Dice, me ha aparecido como 5 veces el árbol, dice. Pero no sé cuándo brilla. Uy. Pero no ese cuadro brillante. Hay que tener suerte también. Déjame reclamo esto. Bueno, no gané. Bueno, a la final, gente, está explicado el truquito. ¿Ok? Por lo menos, el buen Soul haciendo este truco dice que le ha salido 6 veces. Ya hasta ahora con lo que ha ido del evento. A mí
No me ha salido mi cuenta principal, pero en esta granja salió una vez. ¿Ok? Así que ese es tema ya de suerte. Bien, bien, bien. Así que en la hora y 30 tengo que recortar la transmisión para subirlo. Y explico el truquito este. El tema del buen subur. Perfecto, gente. Más bien agradecerles. Una última, Tony. A ver, gente, ya probemos una última. Está en 1800, ¿ok? Ahorita está en 1800. Voy a esperar a 1900. Ok, voy a esperar a 1900. Vamos, vamos. 1900, ya, ahí. Ahí. Bendición. Vamos. ¿Cuánto está pujando? 2000, ya. Vamos. Con fe sale. Uy, me estoy acabando, gente. No sé si salga. Otra bendición. ¿Todavía no sale el punto rojo? Ya me estoy acabando, gente. Está en 2000. Me voy a esperar un poco más. Me estoy acabando, gente, los turnos. Uy, me quedan 3 turnos. Uy, todavía no se termina. Uno más. Uy, ya se ganaron, gente. Este se ganó 1230, gente. Bien. Y la alianza de Cole, gente. Miren, del servidor mismo. Pero nadie ajustó 1300 como yo. Miren esto. Yo sí, como que suerte, ¿no? Es que es tema de aleatorio, ¿no? Dice, ese anuncio me ha salido varias veces. Y no sabe... Ok, vale. Estuvo bien. Bueno, ahí lo dejamos, gente. Voy a dejar jugando este de 10. El último de 10. Y listo. Puedes desactivarlo. O sea, que no aparezca el árbol, sí. ¿Qué top llegaste? Deja de ver. Top. Mi clasificación no en lista. No clasifico, gente. Prácticamente me dicen soy granja. Y literal que esta cuenta es granja. No clasifico. Con 3070 puntos no entro en lista. O sea, el buen robot, imagínate la cantidad de que debe estar pujando aquí para por lo menos estar en el top. ¿Cuánto? El top 80, top 100. Qué loco. Top granja, Tony. Sí, estoy en el top granja nada más. Literal, gente. Estoy en el top granja. Pero ni mal, miren, con esto subí. Y eso, miren, solo reclamando un día completo y todo eso para pujar, llegué hasta el nivel 8. Eso significa que si lo haces bien y con paciencia y haciéndolo así concentrado, sí creo que completas el evento sin invertirle nada, gente. Con ese truquito. Sin duda. Sin duda que lo completes. Kat está... Kat en top 3 como la granja que dice por acá. Es cierto que el buen Kat está en top 3, ¿no? El buen robot está top 1. Pero bueno, ahí representando el buen robot. Listo, gente. Perfecto. Ahora tengo tareita. En unas horitas, gente. Bueno, 1 hora me voy a tardar. Creo que media hora me va a tardar en editar el video. Tal vez media hora. Hasta hacer la miniatura y todo. Voy a subir el video a top. Y así estar muy bien. Para estar bien. Perfecto, gente. Creo que hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien. Agradecer a todos por el gran apoyo. Para los que llegaron, pues ya chequearon cómo era el tema de la estrellita, el siguiente nivel, la bonificación que da. Obviamente esto lo podemos gracias a los jugadores que invierten bastante en el juego. Pero el tema, gente, es que la inversión para eso es mucho, ¿no? Es mucha. Así que pilas en esa parte. Cualquier cosita me pueden escribir por Discord, no se olviden. Para los que preguntan si es que vamos a empezar nuevamente en el nuevo juego, claro que sí, vamos a dar la full, así que no hay problema. Lo raro, gente, es que lo que hemos hablado hasta ahora no se cortó el audio, ¿verdad? Eso fue extraño hasta que empezamos a hablar del otro juego. Robot compró los paquetes, pero también le enseñé el truco temprano. Vale, Soul. Si le enseñaste el truco, pues ya pushé a full.
Pero si tú dices, Soul, que Capal va a ganar el evento top 1, puede ser. Por el tema de que, imagino. No compré packs, Tony. Y mira dónde está. ¿En serio no compraste nada de packs? El buen Soul, gente, no compró ningún pack y está en top 12. ¿En serio? ¿Seguro me estás diciendo que no compraste ningún pack? Y en top 12 ningún pack, gente. Acá está. Miren lo que le puso el nombre de Reverenge. Rev retirado. Si sale en español, veré si me uno. En inglés aún me gana y estaría jugando a ciegas. Ah, ya veo tocar. No te preocupes. Esperemos que salga después de la versión, bueno, del borrado, y si sale la versión global estaría bien. Reverendo retirado, dice, miren, ni me había dado cuenta aquí. Ni me había dado cuenta aquí. Si el buen Soul, gente, llegó top 12 así, bueno. Hay que prestar un poquito más atención a los eventos y estamos bien, gente. Recuérdame cuando salga la nueva versión, Tony. Dale, Merium. Bueno, estén al tanto al grupo de WhatsApp que tenemos. Así cuando llegue el nuevo, empezamos a top. Y los que estamos, pues ya tenemos experiencia y presionamos el nuevo servidor a full. Eso sí. Eso sí, eso sí. Pero estuvo muy bien. Estuvo bien, gente. Ahora sí. Sin ninguno. Ok, Soul. Eso está muy interesante, sinceramente. Perfecto, perfecto. Bueno, gentita, ahora sí. Mira mis donaciones. Ahí lo veo, Meru. Ahí lo veo, Meru. Más que todo les agradezco mucho a los que invirtieron tiempo. Ahora, gente, les diría que no vale la pena ya seguir siendo competitivo en el otro juego porque ya van a borrar el progreso. Lo que voy a hacer sí es subir algunos videitos al canal para estar al preaviso de las cositas que salgan. Y lo bueno es que ya sabemos qué es lo que se viene, entonces vamos bien. Y los videos que voy a subir pues va a servir para otros jugadores hasta que salga la versión final. Entonces estaría bien. Para cualquier cosita, gente, ya saben, pueden escribirme por Discord. Le damos a full con el nuevo proyecto y con el otro juego. Estamos bien. Yo gano como 900 a 1200 hojas 5 a 6 veces. En serio, eso es mucha. Será suerte, pero no tanto, porque al parecer está bien. O sea, si ganas de 900 a 1200, pusheas bien el evento. Y sin gastar, podrías decir que estarías con la descripción de ser pay to win, ¿no? Pero estaría bien. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, me despido. Bueno, no voy a descansar, todavía voy a editar rápido el video y ahí sí me voy a descansar aquí. Así que pilas en esa parte. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Gracias por el hermoso apoyo. Un abracito para todos. Éxitos. Y que les hagan las hormitas que deseen, gente. Quién sabe, en el huevo supremo, en incubación temporal, te sale la bombicina. O te sale la Rimosus que yo quiero. O te sale la otra hormiguita de guardianas, que es la de apoyo, la melee. Pues ya saben. Es a tope, ¿no? Dice, necesitas esperar más cerca antes de reiniciar. Ok. Entiendo, Sol. Por lo menos a mí me salió. Ya queda para el video. Así que cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Un abracito para todos. Chaito.